Bueno, hola a todos, hola a todas. Bueno, este es el video de la tercera clase, nuestro segundo video aparte de nuestro formato de videoclases producto de la contingencia en la cual estamos enfrentados. Pero bueno, este video va a retratar cómo era la vida en Latinoamérica un poco. Vamos a caracterizar un poco cómo funcionaba el Imperio Inca o cómo este llegó a concretarse como tal. Y en ese sentido también iremos como viendo algunos de los factores que posibilitaron que este imperio pudiera crecer tanto, es decir, se convirtiera en uno de los focos culturales más importantes de la época antes de que llegaran los españoles a la zona. Veremos algunas cosas como por ejemplo cómo ellos pudieron edificar sus edificios y hacer agricultura dentro de una zona altamente montañosa, así como también los distintos sistemas de dominación existentes que tenían ellos. Y también el ordenamiento social bastante parecido a lo que vimos con los mayas y aztecas específicamente. Bueno, para recordar un poco lo que vimos de la clase pasada, primero que nada encontramos que Mesoamérica, o la zona de México y Centroamérica, donde estaban los mayas y aztecas, existían varios pueblos que culturalmente se influenciaron entre sí y también convivieron en este espacio, pero podemos destacar específicamente a los mayas y aztecas como los principales focos culturales de la zona, cada uno en un periodo de tiempo totalmente distinto. Recordemos que los mayas generalmente partieron antes que los aztecas, ya siendo en el cercano al año 1000 después de Cristo, donde los aztecas comienzan de a poco a tener un poco de mayor presencia, hasta el 1300 y tanto aproximadamente, cuando se conformaron como ya un imperio. Posteriormente, tanto mayas como aztecas vimos que tenían hartas similitudes, como una organización social estratificada, además como en la implementación de técnicas para el cultivo, que diferían entre sí, pero a pesar de todo, ambos pueblos tenían la noción de que tenían que aprovechar tenían que salir adelante a pesar de las condiciones geográficas que estaban viviendo. O sea, por un lado los mayas en contextos selváticos principalmente, y por otro lado los aztecas en un lugar, una zona predominantemente pantanosa. Y en tercer lugar también vimos que contaban con ciertas diferencias. Bueno, por ejemplo, el grado de cohesión territorial. Mientras los mayas se organizaron en ciudades-estados independientes entre sí, que compartían ciertos elementos, los aztecas tuvieron que lograron conformar un imperio centralizado. Otras similitudes también, aparte de esas que mencioné, por ejemplo, pueden ser el idioma, que vamos a hablar un poquito más la próxima clase, cuando veamos cultura de los tres pueblos en perspectiva comparada. El idioma, el náhuatl, se compartió bastante durante este sector. Pero ahora veremos el caso de Andinoamérica. El caso de Andinoamérica es bastante parecido, obviamente con ciertos rasgos distintivos de la zona, pero a grandes rasgos se parece mucho a lo que pasó con los aztecas. Quizá ahí va a tener un punto de comparación mucho más pronunciado con los aztecas que con los mayas. Pero veremos qué puntos tienen como en común. Lo iremos viendo a medida de que pasen las clases. Cuando veamos si en algún momento se soluciona esto, veremos bien como los puntos de comparación y puntos de contraste entre ambos, entre los tres pueblos. Si no, tendrá que ser a partir de este formato. Bueno, el caso de Andinoamérica, como mencionamos en la primera clase, es una zona podemos mencionar que es toda la zona que cubre el sector de la cordillera de los Andes. Toda esta zona. Es decir, o sea, solamente los Andes centrales de Sudamérica hasta el sur de Chile, aproximadamente en la región donde actualmente se encontraría la zona donde estaría el río Biobío. Ya en esta zona, incluso los mismos incas llegaron a conocer la belicosidad de los mapuches, como un dato anexo, por si acaso cuando veamos conquista en algún momento, veremos que los incas también tuvieron problemas con los mapuches. Pero bueno,
Andinoamérica cubriría parte de Colombia, Ecuador, Ecuador, Perú, venimos también que cubre parte de Bolivia, especialmente la zona del altiplano boliviano, el altiplano chileno y el altiplano argentino también. Parte de Argentina también y Chile. Es decir, toda la zona que comprende los Andes centrales, pero también comprende sus laderas y las zonas de las zonas más selváticas, por ejemplo, el Perú, el Amazonas peruano y boliviano parte también, junto con también las zonas de costeras de estos países. Veremos bien ahí una pequeña representación de cómo es esto en unas láminas posteriores. Los incas con el tiempo se transformaron en uno de los pueblos más importantes, así como también en una cultura, en una de las culturas más predominantes, y por lo tanto era un imperio con un gran poder político militar dentro de la zona. Esto, a pesar de que en esta zona podemos ver que existen bastantes pueblos o bastantes pueblos pequeños entre ellos, pero al igual que como lo que ocurría en Mesoamérica, muchos de estos pueblos quizá en algún momento lograron un grado de predominancia en la zona, pero posteriormente, producto de que otros comenzaron a surgir, es porque estos pueblos quizá perdieron y cayeron en decadencia, o simplemente fueron dominados por los incas. Por ejemplo, dentro de como de los antecesores a los incas, podemos encontrar generalmente los pueblos que vienen del norte, del norte, más del norte de Perú y limitando con Ecuador, como la cultura moche, la cultura chimu o también chavín. Generalmente son esas como las influencias que tuvo principalmente, pero con el tiempo ya todos estos comenzaron a intercambiar elementos culturales, pero con el tiempo los incas comenzaron a manifestar una mayor predominancia al punto de haberse transformado en el imperio que conocemos o que conocimos en algún momento. Em, Pero aparte, los incas con eso consolidaron ciertos conocimientos y cultura de los distintos pueblos de la zona. O sea, de cada una de estas zonas fueron adquiriendo ciertas cosas que al final de cuentas les sirvieron para unificarse, no tan solo en el ámbito político-militar, sino que también en el ámbito cultural. Es decir, compartir el idioma, compartir la religión, por ejemplo. Eso es un elemento súper característico que también va a identificar mucho cuando se hable de la dominación española. Cuando llegaron los españoles, dominaron el territorio no tan solo a partir del poder militar y de la imposición del Estado español por sobre el indígena en ese aspecto, sino que también lo permitió la dominación a partir de la imposición cultural, de lo que es la religión, por ejemplo, la religión católica por sobre las creencias indígenas de los distintos pueblos de la zona y también la imposición del idioma español, por ejemplo. Y eso no va a suceder, no va a tan solo suceder en el caso de la dominación española sobre los pueblos indígenas americanos, sino que va a suceder en muchos otros lugares, en muchos otros ámbitos, por ejemplo, en el periodo del imperialismo posterior, en el siglo XIX y principios del XX, va a ocurrir eso mismo también cuando los ingleses, por ejemplo, se expandan como un imperio. Eso es una característica súper fundamental histórica de las culturas que tratan de predominar por sobre otras. Cuando hay una predominancia no tan solo política, sino que también tiene que ir de la mano con elementos culturales. Es decir, aparte, anulando o dejando en menos los elementos culturales que existían antes. En qué periodo surgen o en qué periodo tienen como mayor predominancia los incas? Los incas son a diferencia como de los mayas y un poco de los aztecas, y son más contemporáneos a los aztecas, mejor dicho, pero no así de los mayas. Como que compartieron una temporalidad bastante parecida entre incas y aztecas. Por ejemplo, en el siglo aproximadamente, estas son fechas aproximadas, no son fechas exactas. En el siglo XII, los incas ya comienzan a asentarse, los primeros incas comienzan a asentarse en el Valle del Cusco.
a partir de sus creencias, o sea, a partir de las creencias que ellos tenían, lograron asentarse en esta zona. O sea, que esta zona era una zona, como podríamos decirlo, iluminada por los dioses del sol. En este caso son Manco Cápac y Mama Ocllo. Vamos a ver que se diferencia bastante a lo que pasó con los aztecas y la fundación de Tenochtitlán, que tienen ahí algunas similitudes. La capital la capital de Cusco, Cusco, que es la capital del Imperio Inca, se convertiría como la principal ciudad durante en el siglo XIII. O sea, en el siglo XIII Cusco se erigiría como la capital del imperio, como la ciudad principal de la zona. Y ya en el año 1438 aproximadamente, Pachacutec, que vendría siendo el emperador de la zona, empezaría ya la expansión efectiva, o una expansión mucho más grande que la que llevaban a cabo algunos emperadores anteriores a él. Pachacutec vendría siendo como el primero en expandir de gran forma el imperio inca. ¿Por qué se tiene la fecha con mayor exactitud acá? Por si acaso, es porque ya se tenía ciertas referencias de cronistas incas de la zona y que eso obviamente lo dateaban de alguna forma. Y después esos datos pasaron a manos de españoles y por eso se sabe. Pero ya en 1533 todo este imperio cae en manos de los españoles cuando es asesinado el último emperador inca propio, que es Atahualpa, y después impuesto un emperador títere que va a seguir las ideas de los españoles. O sea, va a seguir dominando el imperio inca, pero pero el imperio inca va a ser un títere, o sea, un estado títere, podrían mencionar, un emperador títere de los españoles. ¿Cómo se organizaban políticamente? Acá este cuadro, esta imagen que representa un poco cómo era parte de la, o sea, como de la alta sociedad en general. O sea, vemos elementos que son parte de la alta sociedad con elementos de la baja sociedad. Pero primero aquí queríamos destacar un poco el papel del personaje que aparece al medio y de los otros que aparecen a los lados de él. Aquí vemos a un personaje que está bien vestido y con digamos, con una pose que le da como cierta omnipotencia o cierto poder. En este caso, este personaje de acá es el Sapa Inca. El Sapa Inca se representa como el emperador del reino, quien era venerado como un dios en la tierra. El Sapa Inca era un cargo eh, que no tan solo era un cargo como divino, sino que también tenía que ver con el máximo cargo político, el cargo militar también, porque el Sapa Inca implicaba tener muchas experticias o muchas como habilidades para poder llegar a hacerlo. O sea, y esas habilidades son nada más y nada menos testeadas por el principal dios el dios Sol, que para algunos es Inti y otros también para otros fue Viracocha. Pero en este caso el dios Inti generalmente le daba pruebas al futuro Sapa Inca para que como pudiera ser escogido como tal. El Sapa Inca en este caso también siempre era transportado por un séquito, los cuales tenían que siempre llevarlo en esa silla que se ve ahí al fondo, ¿se fijan? Que hay una silla, esa misma silla él lo tenía que transportar porque él no podía tocar los pies, o sea, no podía tocar la tierra con los pies a menos que fuera necesario, a menos que fuera estrictamente necesario. Pero siempre el Sapa Inca era así, es la cabeza, es el líder político, es el líder religioso y es el líder militar también dentro de la sociedad inca. Y aparte de eso, vendría siendo como el principal líder y cara del imperio. El Sapa Inca aparte siempre se lo nominaba junto a otra persona, que podría ser el hijo u otra persona que pudiera tener el cargo en caso de que el Sapa Inca muriera. El- Junto con el Sapa Inca existía una amplia red de funcionarios del Estado que iban actuando en distintas provincias que eran dominadas por los incas. Funcionarios del Estado que podían como representar distintas funcionalidades, como por ejemplo gobernantes de ciertos sectores, o también incluso como cobradores de impuestos
o mensajeros. Cada uno de ellos tenía una función específica. Aparte de eso, los territorios incorporados al dominio inca tenían dos opciones: o hacerlo por las buenas, que era generalmente la opción tomada, o hacerlo por las malas, es decir, a partir de un combate, se le daba siempre esa opción de la diplomacia a los pueblos, o sea, te unes a mí o te pisoteamos encima. Entonces, ¿qué hacían los territorios dominados? Tenían que incorporar muchos elementos de la cultura inca para, así como mencioné anteriormente, expandir la cultura. En este caso, los pueblos dominados tenían que siempre incorporar, por ejemplo, el sistema de trabajo, que lo vamos a ver posteriormente cómo consistía, la religión y la lengua oficial, que es el quechua. Por eso, por ejemplo, muchos pueblos del norte de Chile hablaban quechua, como los aymara, los diaguitas, los atacameños, compartían el quechua como un idioma en específico eh, porque ellos, porque ellos fueron dominados o era una zona de amplia influencia inca. Por eso compartían el idioma, compartían cultura, compartían muchas cosas con los incas. Pero el territorio dominado por los incas tenía hartas particularidades, no era tan centralizado como si lo era el imperio azteca, pero tenía sus particularidades. Sí tiene una capital central que en este caso vendría siendo el Cusco, pero en sí el territorio es bastante diverso. Y esto por eso el territorio se le denominó Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo vendría siendo todo el territorio del imperio inca. El Cusco vendría siendo la capital, el centro del imperio, el punto cero. Y aparte comprendía las provincias y los distintos ayllus que se le rendían tributo en recursos. Los ayllus, por si acaso, igual lo voy a adelantar ahora para que se entiendan, los ayllus son comunidades territoriales, generalmente que descendían de uno o varios antepasados en común, para que lo tengamos en claro. Aparte de eso, el Tahuantinsuyo tenía una amplia red de caminos conocidos como Capacñam, que son caminos que se utilizaban para distintos fines, como por ejemplo militares, para que las tropas pudieran caminar arriba de ellos, o para los comerciantes son los chasquis. Los chasquis son parte de los funcionarios de gobierno que servían como una suerte de mensajeros del emperador. Eran ellos así los que tenían que llevar, por ejemplo, mensajes a los líderes de, por ejemplo, de alguna ciudad, de alguna otra ciudad del imperio o alguna ciudad que incluso podía ser dominada por el imperio. Ellos llevaban el mensaje. Era una suerte de cartero, podríamos mencionarlo. Pero aparte de eso, el Tahuantinsuyo se dividía en cuatro territorios que representaban ciertos lugares y ciertos espacios del imperio, puesto que el imperio era bastante diverso en sectores geográficos. Por ejemplo, tenemos el Chinchasuyo, que cubriría parte del norte de Ecuador, o sea, Ecuador y parte del norte centro de Perú, que vendría siendo como una zona costera, incluso también una zona más eh, también de elevadas alturas también en algunos casos, pero principalmente más costera y selvática. El, el Chinchasuyo, ya eso, en primer lugar, el Contisuyo vendría siendo una zona más pequeña que estaría entre lo que hoy en día podría ser eh, el sur de Perú y un poco parte del norte de Chile, pero más que nada el sur de Perú, que también sería un sector más selvático de planicie y también de costa. El Antisuyo, donde se encontraría el Cusco, em, que es un sector más selvático y también de altura, y el Collasuyo, que involucraría también costa y altiplano. Generalmente aquí es donde, por ejemplo, se encontraba parte de Bolivia, la parte de Argentina y también Chile. O sea, los atacameños, los aymarás y los diaguitas serían partes del Collasuyo. Cada uno de ellos, cada uno de estos suyos,
así se le denominaba, los cuatro suyos, era dominado por un apu, que un apu vendría siendo como una especie de gobernante delegado por el Sapa Inca, quien debía gobernar de acuerdo a los designios que promovía el Sapa Inca. Y estos participaban dentro del Consejo Imperial, aconsejando al Sapa Inca, de acuerdo a las situaciones o vivencias que ocurrían dentro de cada uno de los suyos. ¿Cómo en segundo lugar, cómo un territorio tan diverso por parte de los mayas, o sea, de los incas, era utilizado para tal? Los incas tenían que lidiar por cuatro espacios fijos, que eran cuatro espacios geográficos fijos, que son la costa, la sierra. La sierra parecen como los valles transversales o las planicies como en cierta altura que iban consolidando los cerros. O sea, ven que aquí hay como un espacio un poquito más plano, o también hay espacios como planos que surgen entre medio de los cerros, esos vendrían siendo las sierras. La puna, que es como el conocido altiplano, que es donde son territorios un poco más planos, menos accidentados en altura, y la selva. Generalmente este era los distintos territorios dentro del sector. Pero tenían uno de estos elementos que podía utilizar los incas para modificar el espacio, era el uso de terrazas, que es algo bastante difundido y que hasta el día de hoy podemos ver ahí cuando veamos como el uso del espacio en relación a cómo se utilizaron las terrazas, lo veremos posteriormente cuando veamos economía. Entonces, estos son los denominados, o sea, la costa, la sierra, la puna y la selva, son los denominados pisos ecológicos o espacios que son organizados de acuerdo a la altitud en la que se encontraban. Y esto eran un gran desafío para los incas o para cada uno de los pueblos que habitaron esta zona. Por eso es que menciono a cada rato esta idea de que cada uno de los pueblos o habitantes, de acuerdo al sector geográfico en el que les tocó vivir, tenían que adaptarse a las condiciones de cada zona. Por eso, como los incas tuvieron un sector predominantemente montañoso, especialmente en las zonas donde estaba el Cusco, generalmente tenían que adaptarse a esto a partir de esto, generando terrazas, las terrazas de cultivo, que vamos a ver a continuación. Bueno, antes de eso, igual veremos un poco qué significa la economía del Imperio Inca y en qué se está basando. El sistema económico de los incas es bastante particular y se diferencia bastante de lo que eran los sistemas económicos de, de los mayas y de los aztecas. Los mayas y los aztecas tenían un sistema económico que era predominantemente basado en que cada uno tuviera acceso a cierta cantidad de tierras, pero eran trabajadas casi de forma individual o pensado también en la comunidad que les rodeaba, pero solamente en ese aspecto, como en una comunidad y obviamente con el debido tributo al centro, a los dominantes principales de cada zona, o sea, la ciudad-estado maya o el imperio azteca. Pero acá el imperio inca involucra varios principios que son los principios de reciprocidad y redistribución, mientras que la posesión de las tierras era por parte del Estado, es decir, el Estado asignaba a las familias o a los ayllus también a qué tierras debían usar o cuánta cantidad de tierras debían usar. Por un lado, era recíproco, porque todos los trabajadores debían colaborar con el Estado y para mantener a sus comunidades. Es decir, había momentos en que los cuales los trabajadores tenían que trabajar para el Estado, no para satisfacer sus necesidades de alimentación, sino que tenían que realizar distintas tareas para poder ayudar al Estado. Y Y aparte de eso, podían también ayudar con el intercambio de productos entre comunidades. Y también era redistributivo, porque el Estado central asignaba un tributo para cada uno de los pueblos dominados o para cada uno de los ayllus, lo que permitía entonces que algunos recursos pudieran ser redistribuidos a otras regiones. Es decir, por ejemplo, si yo, pueblo que está en la selva, puedo obtener, por ejemplo, frutas bastante buenas,
esas frutas esas se van al imperio y al centro del imperio y el imperio las redistribuye, por ejemplo, a zonas más de, como por ejemplo el altiplano, donde no se dan esas frutas. Eso vendría siendo un ejemplo de redistribución, es decir, parte de los recursos son redistribuidos a otras zonas las cuales no pueden obtener esos recursos. O sea, o también a zonas que no tienen tanta, por ejemplo, una palabra, no tienen tanta potencia económica o no pueden producir tantos recursos. Por eso el imperio va redistribuyendo estos recursos, para que todos puedan tener acceso a distintas cosas y que todos puedan tener una mayor acceso a estas cosas. ¿Cómo funciona el sistema de terrazas de cultivo? Era bastante, yo igual lo digo, es bastante bacán. Es bastante genial cómo lo tienen aplicado y creo que uno de los avances tecnológicos más importantes que vamos a ver dentro de las dos regiones. El sistema de terrazas de cultivo es una obra de ingeniería que desarrollaron los incas pensando en que muchos de estos territorios estaban en altura. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que, por ejemplo, aprovechar las laderas de los cerros para poder como construir muros de contención. Es decir, por eso estos muros tienen una forma escalinada porque se construye un muro, después se deja un espacio, se construye otro y así, aprovechando las laderas. Y en esos espacios que quedan acá, que son rellenados con tierra, se va plantando. O sea, rellenados con piedras y tierra. También, aparte, el sistema de riego era bastante ingenioso, puesto que el agua la tiraban desde arriba y esa agua, generalmente aprovechando ríos, por ejemplo, de la zona o quebradas de la zona, aprovechaban el agua que corría por abajo y se iba recorriendo cada uno de estos espacios, porque junto eran como una especie de canales que dejaban entre medio y estos canales iban dando el agua hacia a las distintas terrazas que iban formando. Y los incas por eso tenían amplios lugares de cultivo en zonas que era bastante difícil realizar. Y por ello, por ejemplo, cultivaban el maíz. Ojo, el maíz aparece de nuevo como un elemento alimenticio muy usado dentro de la zona, al igual que en Mesoamérica. Y al igual también se utiliza la quinoa, los frijoles y los tomates. ¿Cómo funcionan los sistemas de trabajo? O sea, ya vimos que los sistemas de trabajo que tenían aplicaban un sistema de trabajo bastante como o sea, que los pueblos dominados por los pueblos dominados por los incas tenían que aplicar sistemas de trabajo. Por ejemplo, tenían dos formas de trabajo específicas, las cuales son la mita y la minca. La mitad, o sea, pensemos en un horario de trabajo común y corriente que todos hoy día tienen, por ejemplo, los papás o las mamás. Los papás trabajan, o las mamás también trabajan 8 horas eh, y trabajan por turnos. Es parecido. La mitad funciona parecido, es como un sistema de trabajo obligatorio a los cuales los incas eran obligados a trabajar obligatoriamente en distintas tareas de obras públicas o en los cultivos de las tierras del Inca. Y este era un sistema de trabajo por turno y era obligatorio para las personas entre 18 a 50 años. Mientras que la minca era un trabajo colectivo realizado por cada ayllu, es decir, un trabajo de comunidad. Es decir, cada uno de los ayllus o unidades territoriales, en caso de existir un problema, aplicaban la minca con el fin de solucionar los problemas de la comunidad. Es decir, por ejemplo, si estaba lloviendo y si estaba formando, por ejemplo, mucha corriente de agua desbordada por un río cercano, obviamente tenían que hacer obras para poder mitigar o cambiar el recorrido del agua. Una cosa así, o por ejemplo ayudar a la persona que haya perdido su casa o a reconstruir su casa. Un ejemplo. Eso era la minca. Como que la minca ayudaba a que la comunidad participara dentro de actividades de la comunidad. Y aquí no era un sesgo de edad, sino que todos participaban, todos ayudaban y todos colaboraban, desde los niños hasta los abuelos, porque era un trabajo comunitario. Por último, encontramos acá la organización social. Esta es nuestra pirámide
social de los incas. Eh, y esta igual se construye de forma estratificada, piramidal, al igual que las pirámides, por ejemplo, maya o azteca. Aunque el orden social inca no tenía movilidad social, a comparación con otros casos que había una movilidad un poco limitada. Había un poco de movilidad nomás, pero acá no hay movilidad. O sea, si nacías del pueblo, no tenías posibilidad quizás de tener un mayor, un ascenso social. Dentro de la sociedad inca existían ciertos grupos privilegiados que tenían directa injerencia política, pero eran los menos, era una población muy minoritaria y el resto del pueblo estaba alejado de las decisiones que tenía, por ejemplo, la realeza o el mismo Inca, no podían influir dentro de ello. En principio, tenemos al Inca y a su familia, pero aquí tenemos que hacer la separación. Primero estaba el Zapa Inca. El Zapa Inca, como vimos, es el emperador, el representante del dios Sol del imperio y el máximo líder político, militar y religioso del imperio. En segundo lugar se encontraba el Auqui. El Auqui es el hijo del Inca, quien podía representar al Inca cuando éste muriera o cuando éste no pudiera gobernar. Por eso como que en la ascendencia o sea, el Auqui no necesariamente tampoco podría ser el hijo, sino que también podría ser alguien que haya demostrado que pueda ser el segundo al mando, o ser el segundo que pudiera representar después a ascender a Sapa Inca. Pero preferentemente se optaba por el hijo, se optaba por el hijo de este que también tendría que demostrar valor, tendría que demostrar fuerza para poder ser Sapa Inca en el futuro. Y en tercer lugar estaban las panacas reales. Las panacas reales son la familia formada por la descendencia del Inca, es decir, los hijos de este. Y también en rigor es la familia del Inca quien estaba en la cumbre de la organización social. En segundo lugar, encontramos al resto de la nobleza. El resto de la nobleza agrupada como a los miembros que tenían relación con las panacas reales, es decir, que tuvieran una relación consanguínea o cercana, quizás en un segundo o tercer grado, así como el primo del primo del primo, una cosa así. Y también encontramos la nobleza de privilegio, que eran los funcionarios, por ejemplo, de los funcionarios del Estado, así como también los jefes militares, los apu también, y las autoridades religiosas como los sacerdotes. Esta era la nobleza de sangre que era porque tenía cierto rango dentro de la sociedad y cumplía ciertas funciones que eran importantes para que ésta pudiera funcionar, así como también eran un ejemplo eran representantes políticos importantes a cuales podríamos preguntarle cosas. Pero al fondo se encontraba, y en la base de la pirámide encontramos al pueblo. El pueblo que se podía dividir en tres sectores que son los Hatun Runa, los Mitimaes y los Yanaconas. En primer lugar, los Hatun Runa es el pueblo en general que estaba conformado por los agricultores, los artesanos, los pescadores y los ganaderos y cualquier otra persona que estuviera como en un rango de edad que pudiera trabajar o desempeñar actividades económicas importantes para la sociedad inca. Estos tenían que tributar al Estado con trabajo y tributo, y generalmente eran los que principalmente desarrollaban las tareas dentro de los ayllus. Los mitimaes son una suerte de funcionarios de bajo rango, pero que eran grupos de personas del pueblo que eran designados por el Zapa Inca a hacer una especie de colonización así como de poblamiento de ciertas ciudades o ciertos espacios a los cuales fueron dominados por los incas. Es como una especie son como colonos que van a o sea, como hacer presencia territorial propiamente para los incas. Y por último, en el fondo del fondo del fondo encontramos a los yanaconas. Los yanaconas son esclavos o son servidores del Inca y quienes debían trabajar de por vida en esa condición.
Muchos de ellos eran prisioneros por deudas o por haber cometido algún crimen o eran adquiridos también mediante por conflictos bélicos. Los yanaconas eran la base de la población y desempeñaban generalmente también trabajos forzados o trabajos para el Inca directamente. Esta es en rigor la estructura social y vemos que tiene bastantes similitudes con la organización social maya o con la organización social azteca, pero también tiene ciertas diferencias. En síntesis, aquí vemos en la imagen los restos que queda del Pucará del Cerro Chena, aquí en San Bernardo, en Santiago, para que vean hasta dónde llegaron los incas acá a territorio chileno. Los Pucarás, por si acaso, son territorios de defensa, son como especies de fortaleza para defender un lugar de alguna tribu belicosa que viviera cercano a estos. Esa era la utilidad y generalmente se usaban los cerros para edificar los pucarás, mm, como para mencionar un caso. Bueno, aquí vamos a hacer un resumen, una síntesis global de los tres casos que hemos visto hasta hoy. Tanto los mayas como los aztecas y los incas compartían ciertas características en común. En ese caso, podríamos mencionar que ellos comparten estructuras sociales jerarquizadas, que ellos intervienen directamente dentro del espacio geográfico pensando en sus necesidades, pensando también en que de acuerdo a estas necesidades van a poder cultivar y van a poder desarrollarse como pueblo sedentario. Aparte de eso, también comparten una estructura social, una estructura política centralizada, con diferencias obviamente entre medio, pero en lo general ellos mantienen una estructura social centralizada. Por un lado, los mayas sí tenían una estructura social, o sea, una estructura política centralizada, pero de acuerdo al universo de ciudad-estado, es decir, ellos se concentraban cada uno en sus ciudades de estado, pero la estructura política centralizada en más completa y más fuerte la vemos en los casos inca y azteca, donde los incas y aztecas tienen un imperio donde ellos dominan eh, los sectores. También podemos encontrar que tienen ciertas similitudes con respecto al uso eh, de distintas fórmulas de trabajo, también existe, como, aunque vemos que los incas desarrollaron un sistema de trabajo mucho más elaborado. O sea, existen muchas similitudes, pero si nos ponemos a escarbar dentro de ellas, podríamos encontrar pequeñas y puntuales diferencias. Pero también hay mayores diferencias, como por ejemplo, ya vimos aquí en lo que era la estructura centralizada, pero en relación al grado de cohesión interna hay distintas diferencias, así como también las técnicas agrícolas implementadas, a pesar de que cada uno tuvo que intervenir en el espacio, lo hizo de una manera distinta y pensando en las condiciones del espacio, así como las fórmulas de trabajo también. Y también algunas cosas más extra, como por ejemplo la movilidad social, que también son distintas. Y bueno, y aquí, por ejemplo, dejo una pregunta abierta para ustedes para que la contesten, así la contesten, la tengan pensada. Quizá en algún momento la podríamos revisar de nuevo en relación a cuando volvamos a clase, en algún momento. Pero la pregunta es como qué elementos podríamos destacar de alguna de las tres culturas. Yo ya hablé un poco de eso. Yo destaco a los incas y su sistema de terrazas porque es algo increíblemente espectacular pensando en las condiciones escarpadas de los cerros, ellos lograron hacer como murallas para poder edificar sus para poder edificar ahí murallas para poder después plantar sobre ese pedazo de tierra y así establecer un sistema agrícola altamente sofisticado para la época y para el sector. Algo que es muy difícil ver en ese caso. Mi segundo lugar en este caso también serían las chinampas de los, de los aztecas y también el grado de unión y sofisticación en relación a la cohesión interna imperial que lograron tanto los incas, o sea, como los aztecas. Hay otro elemento que me gustaría destacar dentro de un top 5 por ejemplo, si en algún momento tuviera que hacer uno, pero lo haría relacionadamente ya cuando veamos incluso temas de cultura y religión de ellos, porque ahí de verdad eso es genial. Bueno, con esto terminamos por hoy. Les recuerdo que la guía la tienen que hacer de acuerdo a
La guía o la actividad de cierre que acabo de subir, la que subí a WebClass, la tienen que hacer en relación a esta clase y quizá con algunos elementos que puedan tomar de las clases anteriores, pero más enfocado con esta. Ya en la próxima clase veríamos cultura y religión comparado en los tres casos y quizá ahí nos detendríamos y haríamos un poquito más extenso, porque igual es harta materia ahí. Así que lo dejamos hasta acá. Espero que hayan quedado claros. Si hay alguna duda, consulta o apremio que tengan, no duden y mándenme un mail a la casilla de correo que saben o también manden un mensaje por webclass. Cualquier cosa estamos al habla. Nos vemos.